Buenos días, jóvenes y señoritas de tercer año de secundaria del Colegio San Juan Bosco. Bienvenidos a nuestra clase de comunicación. En esta oportunidad vamos a iniciar un tema de gramática. El título es Clasificación General de la Oración Simple. Mis estudiantes sanjuanbosquinos ya están con su libro de actividades de Corefo en la página 112, porque ahí tenemos un resumen de la parte teórica de este tema, un cuadro, pero después tenemos los ejercicios. Vamos a iniciar entonces explicando o recordando por qué se llama oración simple. Se llama oración simple porque posee un solo núcleo verbal conjugado. Ahora, ese núcleo verbal puede estar expresado en su forma simple, en su forma compuesta o en una perífrasis verbal. Ahora, las oraciones simples se clasifican, en primer lugar, según la naturaleza del predicado. Y las oraciones pueden ser copulativas o no copulativas. Eso es la primera clase. Vamos a estudiar la clasificación de las oraciones simples de dos en dos. Vamos a clasificarlas de dos en dos. ¿Qué les parece? Para que ustedes entiendan. La primera lo vamos a hacer de esta manera. Oraciones copulativas, que ustedes están observando en su pantalla a la mano izquierda, y a la mano derecha están las oraciones no copulativas. Ahora, las no copulativas también se llaman oraciones predicativas. Y las oraciones copulativas también se llaman atributivas. ¿Está bien? Ahora, ¿cuáles son las oraciones copulativas o atributivas? Son aquellas que el núcleo verbal está compuesto por un verbo copulativo. ¿Y cuáles son los verbos copulativos por excelencia? Son tres. El verbo ser, el verbo estar y el verbo parecer. Recuerden, ser, estar y parecer. Ahora, cuando mencionamos estos tres verbos, no quiere decir que van a estar presentes así como verboides, sino que van a ser conjugadas, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, dice, nuestra biodiversidad es. Este verbo es proviene de ser, ¿cierto? Del verbo ser. Entonces, esto es un verbo copulativo. Por eso yo voy a decir, si su verbo es copulativo, la oración se va a llamar copulativo. Ahora, ¿por qué más lo llamo copulativa o atributiva? Porque una oración que posee verbo copulativo siempre a su lado va a estar acompañado de un atributo. ¿Está bien? Ese atributo generalmente va a ser un adjetivo. Si no es un adjetivo, también va a ser una frase nominal. No se olviden, por favor. Ahora, la segunda clasificación de oración simple se llama no copulativa. ¿Por qué se llama no copulativa? Precisamente porque posee un verbo no copulativo. Quiere decir que ese verbo presenta una acción propiamente dicha. La oración que tenemos como ejemplo dice, Jorge escucha atentamente. El verbo no copulativo o la acción es escuchar. Ahora, se le llama predicativa, también no copulativa o predicativa, porque ese núcleo verbal solo puede funcionar como un predicado. No necesariamente va a necesitar de otro complemento para que funcione como predicado. No más de eso, solo puede funcionar. Ahora, si ya tiene otro complemento, es normal, está bien, pero no es obligatorio que tenga otro complemento. Como predicado, como acción, como verbo puede funcionar solo. Jorge escucha, ¿ves? Eso es una oración con sentido completo. ¿Por qué? Porque el verbo es un verbo no copulativo. ¿Está bien? Esos son los dos primeros, entonces, que nosotros tenemos que identificar. Si es copulativo o no copulativo. ¿Está bien? Ahora vamos a pasar al siguiente grupo de palabras, que son las oraciones impersonales. Ahora, ¿por qué se llaman oraciones impersonales? Se llaman impersonales porque no poseen. A ver, vamos a hacer aquí
una pequeña corrección. Vamos a agregar aquí en este momento, no posee. ¿Ya? Lo guardamos. Ustedes me dicen, está allí. Un momento, vamos a ver. Lo ponemos aquí. Ahí está. Se llaman oraciones impersonales porque no poseen sujeto, ni expreso ni tácito. Ustedes saben que el sujeto expreso es cuando está presente en la oración y el tácito es cuando lo sobreentendemos. Pero en este caso, una oración impersonal no posee sujeto de ningún tipo. Ahora, generalmente los verbos impersonales se muestran a través o se refieren a través de fenómenos meteorológicos o fenómenos de la naturaleza. Y tengo aquí dos ejemplos. Graniza hoy. Graniza es el verbo y es referido a un fenómeno meteorológico. Lloverá hoy, ¿ves? O yo puedo decir, lloverá en la capital, ¿ves? Estoy utilizando como núcleo verbal un fenómeno de la naturaleza. Por lo tanto, voy a decir que el verbo es impersonal. Ahora, pero no solamente se presenta con verbos que se refieren a fenómenos naturales, sino también se presentan de otras tres maneras. La segunda es con el verbo hacer, pero ese verbo hacer va a estar conjugado y referido al tiempo. Y leo el ejemplo. Aún hay brillo solar. Este hay es referido, en este caso, al verbo haber, que es el segundo caso. Puede ser impersonal cuando es referido al verbo hacer, referido al tiempo, y también al verbo haber cuando funciona como principal y no como un auxiliar. El ejemplo aquí está claro, dice, aún hay brillo solar. Este hay viene del verbo haber y está funcionando como verbo principal, no como un verbo auxiliar. Por lo tanto, yo voy a decir que es impersonal. Ahora, el siguiente dice, habrá una feria la próxima semana. Habrá también es del verbo haber y está funcionando como verbo principal, no como un auxiliar. En el siguiente ejemplo también, había mucho orden en la feria de ciencia. Había está funcionando como verbo principal y es una conjugación del verbo haber. Por lo tanto, yo lo considero como una oración impersonal. Y el tercer caso es cuando los verbos personales y el pronombre se son usados con sujeto desconocido. Quiere decir que no están presentes dentro de la oración. Ejemplo, aquí dice, se entregaron. Entregaron es una acción, por lo tanto es un verbo personal y está acompañado del pronombre se, pero no hay sujeto, no hay la presencia de sujeto. Por lo tanto, yo a esta oración le voy a considerar una oración impersonal. Repito, con el siguiente ejemplo. Aquí dice, presentaron, es una acción, es un verbo personal, es un verbo no copulativo, pero esta acción está acompañada del pronombre se, pero no hay una presencia de sujeto, y como no hay la presencia de sujeto, yo a esta oración le voy a considerar impersonal. Hasta allí. ¿Está bien, chicos? Vamos a ver. Con estos... A ver, aquí pasamos al siguiente grupo. Las oraciones personales y las oraciones activas. En cuanto a los verbos personales, es más fácil y es más simple. ¿Por qué? Si estamos diciendo que las oraciones impersonales no poseen sujeto, entonces los personales son lo contrario. ¿Cuáles son las oraciones personales? Son aquellas que sí poseen sujeto. Puede ser expreso o puede ser tácito. Y tenemos dos ejemplos aquí. Nuestro país destaca por su diversidad. ¿Cuál es el sujeto? Nuestro país. Por lo tanto, es una oración personal. Aquí, la feria de ciencias será exitosa. ¿Cuál es el sujeto? La feria de ciencias. Por lo tanto, esta oración es personal porque posee sujeto. Ahora, el siguiente grupo, a ver, vamos a pasar un momento acá.
son las oraciones transitivas. Quiero que se fijen en la E, oraciones transitivas. ¿Por qué se llaman transitivas? Las oraciones son transitivas porque el núcleo del predicado viene acompañado de un objeto directo. Repito, se llama transitiva porque el núcleo del predicado está acompañado de un objeto directo. Voy a leer la oración. La identidad nacional, que es el sujeto, integra un conocimiento amplio sobre la historia, mitos, leyendas y conocimientos ancestrales. ¿Cuál es el núcleo de esta oración? La palabra integra. Ahora, voy a encontrar un objeto directo y hago la pregunta, ¿qué integra la identidad nacional? Un conocimiento amplio sobre la historia, los mitos, las leyendas y los conocimientos ancestrales. Esta oración posee objeto directo, por lo tanto yo lo llamo oración transitiva. Ahora, y viene lo contrario, que son las intransitivas. Si las intransitivas llevan objeto directo obligatoriamente, las intransitivas son aquellas que no poseen objeto directo. Cuando una oración no posee objeto directo, entonces yo la voy a llamar oración intransitiva. Al no tener objeto directo, puede tener la presencia de un complemento circunstancial. Ahora, ese complemento circunstancial puede ser de tiempo, de lugar, de cantidad, de modo, de consecuencia, etc. ¿Está bien? Repito, se llama intransitiva porque no posee un objeto directo. Al núcleo del verbo no le acompaña un objeto directo. ¿Está bien, chicos? Vamos a la antepenúltima clase. Las oraciones reflexivas. ¿Por qué se llaman oraciones reflexivas? Se llaman reflexivas porque la acción recae sobre el mismo sujeto. La acción verbal que se realiza recae sobre el mismo sujeto. Puede ser en primera, en segunda o en tercera persona gramatical. Además, aceptan el refuerzo de la frase o la expresión a mí mismo, a sí mismo o a ti mismo. Vamos a hacer el ejemplo. Dice, cada día me valoro. Me valoro. La acción verbal es valoro. El pronombre que le está acompañando es me valoro. La acción recae sobre la misma persona. Ahora, ¿será a mí mismo, a sí mismo o a ti mismo? A ver, ¿cuál de los tres refuerzos necesita? A mí mismo. A mí mismo. Me valoro a mí mismo. ¿Ves? Entonces, yo a partir de ello puedo decir que es una oración reflexiva. El siguiente. Te miras en el reflejo del agua. Te miras. Mira, esa misma persona, la acción está recayendo sobre él. Ahora, ¿cuál de estos tres refuerzos necesita? A ti mismo. A ti mismo. A ti mismo, muy bien. Te miras a ti mismo, ¿ves? Entonces, la acción recae sobre la misma persona, sobre el mismo sujeto. Por eso es que a esta oración yo le llamo reflexiva. Vamos en las dos últimas, que primero es la oración recíproca. ¿Cuáles son las oraciones recíprocas? Son aquellas donde dos o más sujetos realizan la acción verbal al mismo tiempo. Quiere decir que el verbo o la acción verbal es mutua. Aquí dice, los ganadores se abrazan. También tiene un pronombre delante del verbo, pero eso hace que haya un énfasis en la acción, se abrazan. Yo podría decir acá, Yeshua y Beckham se saludan, ¿no? Puedo decir, Israel y Junior se respetan. Entonces, la acción es mutua. Ambos realizan la acción al mismo tiempo. Por eso se llama recíproca. Y también puede ser referido a varios sujetos, como en la siguiente oración. Nos respetamos siempre. Nos está hablando de varios sujetos, pero todos hacen la acción al mismo tiempo. ¿Está bien? Y pasamos a la última clase de oración. Se llaman las oraciones cuasi reflejas.
Las oraciones cuasi reflejas son aquellas que el verbo va a indicar tres cosas. Va a indicar un movimiento o va a indicar un sentimiento o una emoción. El primer ejemplo nos dice, se fue de viaje a Moyobamba. Fue, el verbo fue, viene del verbo ir, ¿cierto? Implica movimiento. Ahora, otro detalle es que delante de ese verbo va a acompañar un pronombre también. Ahora, ese pronombre no es para dar énfasis, simplemente es para dar coherencia o cohesión a la oración. Lo que yo debo fijarme para saber si es una oración cuasi refleja es ver que ese verbo señale una emoción, un sentimiento o indique movimiento. ¿Está bien? En el segundo ejemplo, ¿ve? Doménica, yo puedo decir acá, ¿no? Carelli se alegró muchísimo. Cualquier nombre le puedo poner Katy, se alegró muchísimo. Me doy cuenta que el verbo es alegró, es una emoción. Y esa emoción está acompañada de un pronombre adelante. Por lo tanto, ¿qué tipo de oración voy a clasificar? Cuasi refleja. Hay algo que les voy a decir, jóvenes y señoritas. Para que nosotros podamos entrar a este tema de clasificación de la oración simple, primero hemos hecho el verbo. Y en la clasificación general del verbo hemos hablado de verbos copulativos, no copulativos, transitivos, intransitivos, reflejos, recíprocos, cuasi reflejos e impersonales. Es fácil para ustedes ya en esta clase poder indicar o lo estoy explicando ya así más rápido, porque yo ya hice la clase de verbos y ustedes ya deben saber y tener el conocimiento suficiente para poder reconocer este tipo de verbos. De acuerdo al verbo que posee, va a ser la clasificación de la oración simple. Les quiero agradecer muchísimo que me hayan escuchado esta explicación. Espero que les sirva, no solo a ustedes, porque ustedes me van a tener siempre a su lado, siempre y cuando estemos en San Juan Bosco, ustedes y yo. Pero otros jóvenes o señoritas solamente ven este video y hasta ahí quedó todo. Ellos no tienen mi número de WhatsApp, no me pueden llamar, pero ustedes sí. Así es que con los jóvenes que observan la clase y les apoyamos en el desarrollo también de su libro, hasta la próxima clase. Ahora me quedo con mis chicos de San Juan Bosco para desarrollar el libro de actividades en la página 102. Ya, hasta la próxima.